Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Poder seguir compartiendo la palabra para mí es un privilegio y qué bueno que nos acompañes. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y qué alegría y qué gozo poder compartir contigo. ¿Qué te parece si pedimos la dirección del Señor para que nos guíe en este tiempo de reflexión en su palabra? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos a tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre hablando a nuestras vidas según nuestra necesidad. Gracias por esta oportunidad y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarte. Seguimos en la serie de reflexiones y estudios acerca de encuentros con Jesús. ¿Cómo es que Jesús se relacionó con aquellas personas que vio en su ministerio? En el primer año de su ministerio, de los 3, mucha gente se acercó para conocer a Jesús. Lo que hablaba, lo que hacía, las enseñanzas, porque en aquellos tiempos había diferentes corrientes religiosas. Había fariseos, saduceos, los escribas, sumo sacerdote, diferentes grupos. Y recordemos que en el estudio de Nicodemo vemos a un fariseo, príncipe entre ellos, buscando a Jesús como un maestro. ¿Por qué? Porque las señales que hacía reflejaban que había sido un enviado de Dios. Es en este contexto que el pasaje que hoy estaremos viendo, que se encuentra en el Lucas 5, Lucas capítulo 5, adelante de la pesca milagrosa, ¿sí? Lucas 5, versículos 17 al 26, nos habla de un encuentro muy especial. Fíjense lo que dice el pasaje. Si tienes tu Biblia ahí en tu hogar, tómala por favor. Lucas 5, 17. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Podríamos decir que la crema innata de los religiosos de toda la región de Judea, Galilea y alrededores se habían acercado para ver qué enseñanzas tenía Jesús. Lucas afirma que había fariseos y doctores de la ley. Los fariseos eran fanáticos, muy legalistas, exigentes, pero cosas que ellos mismos no cumplían, le añadían cosas a la misma ley. Y los doctores también eran conocidos como escribas, gente muy conocedora de las escrituras, y habían venido de toda la región del pueblo judío, Galilea, Judea, Jerusalén. Y es ahí donde un carpintero, si hablamos del oficio que era el Señor Jesús, los estaba enseñando. Es en medio de estas circunstancias cuando de repente se abre el techo del lugar donde ellos estaban y empiezan a descender a un hombre. El texto bíblico nos dice que el verso 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero yo creo que estos hombres habían escuchado acerca de los milagros que Jesús había hecho, de esas cosas que la gente hablaba, y seguro que eran amigos de este hombre paralítico y lo fueron a buscar, aunque el texto bíblico no nos habla de su relación que tenía con ellos, pero debió haber sido una relación especial. ¿Por qué? Porque no escatimaron recursos y formas. La multitud que impedía llegar a Jesús no fue un obstáculo para que ellos
buscaron la forma de llegar hasta donde estaba Jesucristo. Decidieron saltar esta multitud, ir por encima de las casas. Se habla de un tejado, no sabemos exactamente si era de teja, pero yo creo que había un aprecio tan importante por este hombre paralítico que lograron llevar al hombre hasta el mero enfrente del Señor Jesucristo. Dice el texto, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Desconozco la distribución de este lugar, pero puedo afirmar que estos hombres hicieron lo posible para que llegase delante de Jesús. Creo que esta acción debió haber sorprendido a muchos, y entre ellos al mismo Jesús, porque si observan en el verso 20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Quiero hacer una pequeña anotación aquí. Jesús hizo muchos milagros. A algunos les mandó que se pusieran lodo en los ojos para devolverles la vista. Otros nada más los mandó que fuesen con el sumo sacerdote, con el sacerdote, y se presentaran en el templo para que vieran que ya eran sanos y en el camino eran sanados. Aquí la pregunta que viene a mí es por qué en esta situación a este hombre paralítico le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y Lucas registra inmediatamente algo que él investigó en lo que había ocurrido, él como historiador. Porque dice el verso 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues ¿cómo no? Este grupo de hombres letrados en la ley, doctores y fariseos, conocían perfectamente este punto. Solo Dios perdona pecados. Y para ellos, que no conocían a Jesús, lo que Jesús había dicho era una blasfemia para ellos. Era usurpar un lugar que solo le correspondía a Dios. Y estos decían en su corazón, este hombre es un blasfemo. Es en este momento quizás álgido de la situación que se estaba dando, en medio de la enseñanza que Jesús estaba dando, que al replicar ellos en su corazón, dice el verso 22, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Miren qué interesante. Este mismo verso expresa, nos da a conocer el poder del Señor para conocer lo que ellos pensaban en su corazón, lo que ellos tenían en mente. Y entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Jesús exhibe a todos los que estaban ahí, exhiben lo que tenía en su mente y su corazón, y Lucas es muy explícito. Estaban pensando que Jesús era un blasfemo. Es en medio de esto donde Jesús había dado una enseñanza muy importante de sí mismo, ¿sí? Acerca de decidir perdonar los pecados de un paralítico, donde la máxima necesidad del ser humano es el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Y piensen en esto, los mismos líderes religiosos señalaban a los enfermos por estar enfermos, los señalaban por ser malditos de Dios, por pecadores. Por eso están así. Y es a este paralítico donde Jesús le dice, tus pecados
te son perdonados. Estos religiosos le negarían esto a este hombre enfermo. Pero es también donde Jesús muestra que sabe lo que hay en su corazón, donde muestra una de sus virtudes, uno de sus atributos. Él sabe como Dios el corazón del hombre. Y entonces Jesús habla terminantemente, le dice, versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús no solo declara que tiene la autoridad para perdonar pecados, sino también el poder para levantar a un hombre incapaz de poder hacerlo por su enfermedad y que se levantara y ser sanado. Por eso esta primera expresión que Jesús pone delante es, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder. En otras palabras, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el ungido de Dios, el Mesías prometido, el mencionado por Daniel, allá en Daniel capítulo 7, 13 y 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién más iba a tomar el trono sino el ungido de Dios? El que tiene dominio, gloria y reino. El que tiene poder para perdonar pecados. Jesús se dirige al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Lucas describe, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¡Wow! ¿No se levantó con problemas? ¿No tenía problemas de ciática o algo para poder cargar sus cosas? No. Fue de tal manera perfectamente sanado que toma y carga su lecho y sale glorificando a Dios. Yo creo que iba brincando este hombre. ¿Qué más evidencia, qué más revelación podemos recibir de que Jesús es precisamente aquel que los fariseos le negaban? La autoridad para perdonar pecados. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el de la misma sustancia, Dios Hijo, de la Trinidad, mostrando su poder. Dice el texto, el verso 26, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Todos los presentes atestiguaron este milagro que trasciende, afirmando que Jesucristo era Dios mismo. Mis amados, cuando hablamos de conocer a Jesús, hablamos que es el único que vino a revelar al Padre. Mucha gente considera a Jesús como un buen filósofo, como un buen maestro, como una buena persona, como alguien de amor, un mártir.
No, señores. No, mis amados. No, mi amigo. Jesús es el Hijo de Dios, de la Trinidad. Dios trino y uno. Dios verdadero, quien podía perdonar y perdona pecados. Él es el que vino a revelar a nuestras vidas el conocer verdaderamente a Dios. Cuando Jesús regresaba, antes de ir a la cruz, Jesús le dice al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Te he revelado a ti, a los hombres. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. ¿Sabes? Tú necesitas conocer a Dios. Y la única manera de conocerle es conocer a Jesucristo como su Hijo, como Salvador de tu vida. Y la manera de hacer esto es reconociendo tu pecado. Saberte que eres pecador y arrepentirte de tu pecado. Dios es santo y justo, y todo hombre es pecador y está perdido. Necesitas salvación. Y al conocer a Jesús, al rendir tu vida a Él, al arrepentirte de tu pecado, encontrarás en Cristo al Dios de dioses, al único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien Él envió. Yo te invito a que lo conozcas, a que rindas tu vida. Y si lo has hecho ya, gózate. El Jesús en quien crees es el Hijo de Dios, poderoso, quien venció a la muerte para darnos vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en Cristo te conocemos. Permítenos que ese conocimiento crezca en nuestras vidas y te conozcamos más. Gracias, gracias por tu palabra y lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.